Bienvenidos sean todos, mi nombre es Santiago Remolina y el día de hoy les estaré hablando sobre el proceso declarativo de pertenencia. Antes que nada quiero tocar tres temas muy importantes para poder aclarar un poco el panorama de lo que es el proceso declarativo de pertenencia. Los temas serán el dominio, la posesión y la prescripción adquisitiva de dominio. El dominio es la calidad que tiene el propietario sobre su bien inmueble. Todo esto donde lo podrá certificar en la Oficina de Instrumentos Públicos con el certificado de tradición y de libertad. Prácticamente es el historial que tiene el bien inmueble para comprobar quiénes eran sus anteriores dueños y de qué manera fue adquirido este bien. Segundo, la posesión. La posesión es la tenencia que tiene el poseedor sobre el bien inmueble con ánimo de señor y dueño, como si en realidad lo tuviera, pero en realidad no lo es. Prácticamente es creerse dueño de algo, pero no tiene su propiedad. Tercero, la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio es la opción que tiene el poseedor sobre un bien inmueble para posteriormente tener la calidad de propietario. Ahora bien, pasaremos a hablar un poco sobre la historia del proceso declarativo de pertenencia. Se considera que el proceso declarativo de pertenencia fue la solución más favorable para todos los problemas que tuvieran que ver con la propiedad, gracias al Estatuto de la Ley 120 de 1928, donde se consagró la acción de pertenencia o peritoria de dominio, pero para las únicas personas que tuvieran a su favor la prescripción adquisitiva. Prácticamente esto nace como una necesidad, ya que se necesitaba un remedio radical para poderle brindar las mejores defensas a los terceros. Reformado el artículo 13, donde se advertía que el artículo 413, estipulado en el Código de Procedimiento Civil, era un procedimiento muy inalcanzable y muy difícil para los campesinos que estaban interesados en titular y sanear el bien. Esto conllevó a que ningún campesino fuera a hacer este procedimiento donde se le afectaba la tenencia de la tierra. En 1989 se estipulaba que el gobierno nacional iba a reformar el Código de Procedimiento Civil con las normas aplicables que eran el artículo 413 del Código de Procedimiento Civil, el decreto 508 de 1974 para las pequeñas viviendas rurales, por decirlo así, y la Ley 9 de 1989 para las viviendas de interés social. Posteriormente de haber tocado el tema de lo que es la historia del proceso de declaración de pertenencia, ahora sí vamos a profundizar, vamos a entrar en materia de lo que es el proceso de declaración de pertenencia en Colombia actualmente. Antes que nada quiero recordarles que este proceso declarativo de pertenencia en Colombia está dado de tres formas. La primera es lo que estipula el Código General del Proceso en el artículo 375, donde nos da 10 reglas y 2 parágrafos. Básicamente lo que dice el artículo 375 del Código General del Proceso nos dice quién puede demandar, nos dice qué deben hacer los acreedores, nos dice cuando el juez declara por terminada el proceso anticipadamente, también nos dice cuándo se da el autoemisorio, nos habla de los emplazamientos, nos habla de los comuneros, nos habla de muchas cosas, también nos habla el artículo del código de la valla que debe ser puesta en el inmueble hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento. Eso lo veremos más adelante. La segunda forma en la que se da este proceso declarativo de pertenencia en Colombia es cuando los predios de pequeñas entidades económicas, que está estipulada en la Ley 1561 del 2015, y la tercera forma es en la Ley 1448 del 2011, más específicamente en el artículo 64. Esta es la Ley de Víctimas y de Tierras. Entonces empezaré principalmente hablando de lo que estipula el Código General del Proceso, que es la primera parte.
Entonces, la gran incógnita que nos surge en este momento es quién puede hacer esta demanda en el proceso declarativo de pertenencia. Lo primero es el poseedor. El poseedor es el que puede demandar, la principal persona que puede hacer la demanda en este proceso. La segunda es el acreedor del poseedor. ¿Por qué el acreedor puede ser el demandante en este caso? Es cuando este mismo haya renunciado a la prescripción. En tercer lugar, el comunero también está en la competencia de poder demandar. El comunero es el individuo que ha excluido el uso total de una cosa en común. Y en cuarto lugar, el propietario puede adelantar el proceso declarativo de pertenencia contra las personas indeterminadas. Una persona indeterminada es una persona que tú no conoces, pero que puede aparecer en cualquier momento a reclamar sus derechos. Este caso más que todo se da en un proceso de posesión. Dicho esto y entendiendo quién es el que puede demandar, pasaremos a la segunda etapa de lo que estipula el Código General del Proceso, que es cuando no se puede adelantar el proceso declarativo de pertenencia. La primera regla en general de cuando no se puede adelantar este proceso es cuando está en juego un bien de derecho público. No se puede adelantar cuando está en juego un bien de derecho público. Lo segundo es cuando el juez le presentan una demanda y esta demanda es de un bien que no se puede hacer por prescripción adquisitiva. El juez automáticamente lo primero que debe hacer es rechazar esta demanda, pero si la admite deberá dictar sentencia anticipada. Lo tercero que se debe hacer es hacer un edicto emplazatorio contra las personas que se crean con derecho a intervenir. Estas personas deben ser citadas al proceso y este emplazamiento debe ser registrado en el Registro Nacional para las personas emplazadas. Asimismo, debe haber una valla al ingresar al inmueble y esta misma valla debe conllevar fotografías. En este proceso tiene que ser obligatorio una inspección judicial cuando la prescripción adquisitiva tiene que ver con el bien inmueble. Dada la sentencia, tratándose de bienes inmuebles, debe registrarse en la Oficina de Instrumentos Públicos. Abriré paréntesis en este momento y hablaré sobre la incógnita de que el proceso declarativo de pertenencia puede darse sobre un bien que esté embargado, y la respuesta es sí. Sí puede darse sobre un bien que esté embargado porque no se está prohibiendo la enajenación de bienes que estén fuera del comercio, solamente se está buscando un modo de adquirir el dominio. Cerrando paréntesis, pasaré a quién es el demandado o quién puede ser el demandado, que es la tercera etapa de este proceso. ¿Quién puede ser los demandados? Lo primero, se puede dar la demanda contra quien tenga la calidad de propietario. El propietario puede ser demandado en este proceso declarativo de pertenencia actualmente. Lo segundo, se puede demandar contra personas indeterminadas. Todo esto cuando la demanda sea dirigida respecto a bienes que tengan en titular derechos reales dados por sí mismo. Y tercero, al proceso deben llamarse por lo menos entidades públicas como la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Víctimas de Restitución de Tierras y Víctimas, el Instituto Agustín Codazzi y el Supernotariado. Estas entidades no vienen como demandados, simplemente son entidades públicas que asisten para que actúen en el proceso y ejerzan sus misiones específicas. Ahora, en segunda instancia, hablaremos de lo que es el proceso declarativo de pertenencia en base a la Ley 1561 del 2015, que esta ley nos habla de los muebles rurales y urbanos y debe tener las siguientes características. El fondo rural no puede excederse de una extensión superficial mayor a la de una unidad agrícola familiar. La segunda es que si el inmueble urbano, su valor no puede exceder a los 200 salarios mínimos vigentes legales. Ahora, este proceso solamente se debe hacer para adelantar la declaración de pertenencia. Por ejemplo, si una persona que adquirió un bien
de la persona que no era su propietario, sino que era un poseedor en falsa tradición, sirve para poder sanear su posesión. Ahora, el demandante debe declarar cuál es su estado civil. Todo esto para que a la hora de dictar sentencia, si él tiene su esposa o acompañante permanente, en esta sentencia no solamente se le dictará al demandado, sino que también será dueña de la posesión su acompañante permanente o esposa. Por último, hablaremos del proceso declarativo de pertenencia en base a la ley 1448 de 2001, especificada en el artículo 74, que estamos hablando de la ley de víctimas y de tierras. Esta trata de cuando una persona acude a la unidad de restitución de tierras y demuestra que fue despojado, y en base a esto se inicia el proceso ante el juez civil de tierras del circuito, y en la pertenencia se declarará la restitución. El juez deberá analizar si esa persona, por culpa del despojo, se le impidió perpetrar la prescripción, y si al final el juez determinará si esta investigación es cierta, el mismo juez deberá admitir que esa persona completó el término de prescripción durante el despojo de su propiedad, y el juez mismo reconocerá que es el propietario del bien esta persona que fue despojada. Esto ha sido el proceso declarativo de pertenencia. Comenzamos desde la historia, después hablamos del proceso declarativo de pertenencia en Colombia según el Código General del Proceso. Después pasamos a hablar sobre la ley 1561 del 2015, que era para las pequeñas viviendas de entidad económica o para viviendas de entidad rural o urbana, y terminamos hablando con el proceso declarativo de pertenencia según lo que dicta la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas y de tierras según el artículo 74. Posteriormente a esto, y para finiquitar este video, hice 3 preguntas para que las podamos responder juntos, que las preguntas son en base de todo lo que hemos visto en el transcurso de este video. Las preguntas son: primero, ¿por qué en 1928 el Código Civil y las leyes instrumentales no autorizaban el ejercicio de la acción de declaración de pertenencia? La respuesta a esta pregunta está en la historia, lo que vimos de lo que es la declaración de pertenencia, lo que fue en 1928. La respuesta es porque el poseedor debía esperar a que le dieran juicio en su contra sobre el bien, o sea, un reivindicatorio para que en el ejercicio de él pueda proponer la prescripción adquisitiva por vía de excepción. La segunda pregunta es: ¿qué ley estipuló la acción de pertenencia para que facultara a quien tenga una prescripción, ya sea adquisitiva ordinaria o extraordinaria, de que se le declarara dueño de todo un inmueble? La respuesta está en la historia, en la parte que vimos al comienzo de este video, que es la ley 120 de 1928, donde, ya que en esa ley se podía declarar la acción de pertenencia, de la cual quien tenga a su favor una prescripción adquisitiva tiene el derecho de que se le declare dueño del bien. La tercera pregunta es: ¿cuáles fueron las reglas especiales que dispuso la Ley 9 de 1989 para los procesos de la declaración de pertenencia de los inmuebles considerados viviendas de interés social? La Ley 9 también vimos una parte de ella en la historia de lo que es la declaración de pertenencia, cuando pasamos también a hablar sobre el proceso declarativo de pertenencia actualmente en Colombia. La primera regla es la no consulta de las sentencias favorables al poseedor. La segunda regla es relevar al demandante de la carga de aportar a la demanda el certificado del inmueble. Y la tercera regla es la prestación de asesoría jurídica por el Instituto de Crédito Territorial a los interesados a este tipo de proceso. Y este ha sido el video del día de hoy. Tuvieron su parte de historia, su parte del proceso declarativo de pertenencia en Colombia, y finiquitamos con las 3 preguntas planteadas sobre el proceso declarativo de pertenencia. Muchas gracias.